como esposa, como política, agradecerle a Dios la oportunidad que me da de estar acá y de haber cumplido un sueño que hoy es una realidad. Gracias, Natalia Ponce, por estar con nosotros. Gracias, Marta Herrera, por estar con nosotros. Porque debo decir que fue una lucha muy grande cuando fui congresista, la que nos dimos para poder sacar adelante las leyes que hoy son simplemente el símbolo de que lo que tenemos que hacer. Están las leyes, logramos, Natalia, endurecer las penas para los agresores que atacan a sus víctimas con agentes químicos. Logramos en la ley la ruta de atención integral, pero todavía no hemos logrado que esas leyes sean una realidad. Y ese es el camino que tenemos que empezar. Y es el camino que tenemos que construir. Qué bueno que aquí en el Distrito Capital hay un llamado a todas las autoridades, a todas las mujeres del gabinete. Como programa piloto hayamos dado algunos pasos, pero vamos muy lento. Nos toca acelerar el camino para lograr que esta ley, la ley Natalia Ponce de León, la ley 1639, se materialicen y se conviertan en una realidad. Pero no solamente esas leyes. Quiero decirles que cuando fui congresista, tuve también la oportunidad, con muchas mujeres y con el apoyo de muchos hombres, sacar adelante leyes muy importantes en beneficio y los derechos de las mujeres. La ley de igualdad salarial, que los hombres y las mujeres ganen igual, que no haya esa discriminación laboral. ¿Por cómo no hablar de la ley que le quitó el carácter de querellable al delito de violencia intrafamiliar y de inasistencia alimentaria? ¿Cómo no mencionar la ley que logró que en Colombia las mujeres pudieran gozar de 2 semanas más de licencia de maternidad? ¿Cómo no hablar de la ley 1257, que fue el marco y la brújula que logró que en Colombia haya una ruta para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer? ¿Cómo no hablar, doctora Nelly Patricia, de la ley del síndrome de alcoholismo fetal? Usted habló de las mujeres, de las menores, de las adolescentes embarazadas. ¿Cómo no hablar de lo que logramos para las mujeres víctimas del conflicto? ¿Cómo no hablar de la vacuna contra el virus del papiloma humano, independientemente del debate que deba abrirse, si sirve o si no sirve, si es nociva o no para la salud de las mujeres? ¿Cómo no hablar de la ley que logró que en Colombia fuera obligatorio la participación del 30% de las mujeres en cargos de elección popular, que debería haber sido 50%, porque no debería existir la ley de cuotas, pero fue un gran paso? ¿Cómo no hablar de que existiera en el Congreso de la República una comisión legal que tratara el tema de mujer y género? Pero quiero decir que de nada ha servido eso. Y fíjense ustedes la paradoja, autora y ponente y coautora de muchas de estas leyes, pero hoy tengo una frustración. La frustración es que si estas leyes no se ejecutan, no se vuelven una realidad, todo este trabajo de muchos años, de mucha voluntad política de mujeres y hombres, de nada ha servido. Por eso la invitación para que en esta administración, este gabinete y las concejalas de la mano con los hombres, logremos que ya no sigamos haciendo leyes para nombrar que existen, sino que las leyes en verdad sean una realidad. Esa es la invitación que yo hago desde la bancada del Movimiento Político Mira. Ya creo que en legislación hemos avanzado mucho, nos falta muy poco, pero ¿de qué sirve que sigamos sacando leyes si esas leyes no son una realidad? Natalia, tú has dado la lucha grandemente por la atención integral para las víctimas de ataques con ácido y has visto en la realidad lo que está pasando. Por eso yo hago un llamado de la Secretaría Distrital de la Mujer. No quiero desconocer
día histórico, por lo que representa para nosotros la ley Natalia Ponce de León y contar con ella acá. Tuve la oportunidad de ver a Natalia, de hablar con ella, de compartir con ella, y aquí quiero hacerle un homenaje, porque hay quienes han dicho que Natalia recibió lo que recibió y se ha logrado lo que se ha logrado es por su condición económica, y hoy yo debo decir que no. Yo supe, yo la vi y yo la vi cuando atacaron a Jenny Pardo, otra víctima del ataque con ácido. Indignada ella, porque cómo era posible que mientras que por el agresor que la había atacado a ella estaban ofreciendo una recompensa de 50 y a veces hasta 100 millones de pesos, por el de Jenny Pardo 10 millones de pesos. Fuiste tú, Natalia, la que demostró que en la violencia contra la mujer no hay estratos, no puede haber estratificación, y por eso yo celebro lo que hoy este consejo va a hacer contigo, darte un reconocimiento, porque además de que has sido valiente, te has superado la tragedia, eres un modelo a seguir en el ejemplo de tenacidad y de perseverancia. También has sido un modelo para demostrar que no importa la clase social, que lo importante es tener corazón y sensibilidad para defender al necesitado, al que lo